¿Quién es la verdad? Jesucristo, Él mismo lo dijo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Pero el Señor nos pide, nos dice, nos manda a que usted y yo permanezcamos en su verdad. Amén. En la única verdad que es Jesucristo el Señor. Amén. Solo Él, mis amados hermanos. Entonces vamos allí a la palabra del Señor. Juan 8, 31 y 32. Juan 8. No, vamos primero a Proverbios. Y después sí vamos a Juan. Proverbios 10, 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Usted y yo vamos a permanecer para siempre. ¿Por qué la palabra dirá, hermanos, que usted y yo vamos a permanecer para siempre? Porque así, hermanos, dejemos de respirar en esta tierra. Hermanos, de existir aquí en esta tierra, usted y yo vamos a seguir viviendo. Amén, aleluya. Vamos a estar, hermanos, con el Señor. Entonces dice que más el justo permanece para siempre. ¿Hasta cuándo debemos de permanecer nosotros? Para siempre. Pero mientras que estemos aquí en esta tierra, mientras que estemos aquí respirando, a usted y a mí nos corresponde, mis amados hermanos, permanecer en la palabra, amén, en la verdad de Dios, permanecer, hermanos, en la salvación, cuidar esa salvación que tanto le costó a nuestro Señor Jesús, amén, porque Él fue el que pagó el precio por usted y por mí. Él fue el que tomó ese lugar que a usted y a mí nos correspondía, por ser, hermanos, tan malos, tan pecadores. El Señor tomó nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están agradecidos con Jesús? Gloria a Dios. Ahora sí vamos a Juan. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Hay alguien aquí que cree en Él? Entonces diga, esa palabra es para mí. Gloria a Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria al Señor. Dale ese aplauso al Rey. Entonces mire que estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: y dijo entonces Jesús a los judíos, y hoy nos habla a nosotros, sus hijos, amén. Dice a aquellos que habían creído en Él: si vosotros, ¿quién? Diga yo. ¿Qué es lo que nos corresponde a usted y a mí? Permanecer, dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Debo de permanecer, mis amados hermanos, en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Vamos a ver los significados. Vamos allí, hermanos, al griego. La palabra permanecer en el 5769 quiere, en el hebreo dice, hermanos, que significa eternidad, siempre, antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, largo, mundo, pasar, perdurable, perpetuamente, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre. Eso es lo que quiere decir esta palabra en el hebreo. Y ahora vamos allí hermanos, al griego, según Juan 8, el que acabamos de leer, y 8:31 quiere decir quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado, hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar,
persistir, posar, quedar, retener, vivir. Ese es el significado en el griego. Y ahora, ¿qué quiere decir entonces la palabra verdad? Dice que la palabra verdad, hermanos, según el Evangelio de Juan, quiere decir veraz, verdad, verdaderamente. Ese es el significado de esta palabra. Y hay uno de los conados que nos lleva allí al 24:76, según Juan 8:44, y quiere decir estar. La palabra permanecer quiere decir estar, asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, firme, hacer, estar firme, levantar, llevar, perseverar, en pie, poner sobre, presentar, presente, quedar, sostenerse en pie. Mire todo el significado tan amplio, tanto en el hebreo como en el griego, de esta palabra permanecer. Entonces, usted y yo dice que también significa sostenernos ¿en qué? En pie, ¿cierto? O sea, estar firmes, perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Ya estamos viendo las señales, ya estamos viendo cómo, hermanos, ya se han cumplido muchas de lo que la palabra dice, hermanos, que va a suceder, que va a acontecer antes de la venida de Cristo. Ya, hermanos, muchas cosas se han cumplido y se seguirán cumpliendo, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y usted y yo por eso tenemos que permanecer, pero permanecer, como dice aquí, en pie, firmes, amén, en Cristo Jesús, amén, en la fe en nuestro Señor, permanecer en su verdad. ¿En qué debe perseverar el creyente? Nosotros, los que creemos en Jesús, debemos de perseverar, hermanos, en varias áreas. Y en una de ellas es en la oración. ¿Cuántos creen que deben de perseverar en la oración? Vamos allá a Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Aquí vemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice el 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. ¿Qué dice allí? Siempre. Ay, mire, no dice de vez en cuando, ¿cierto? Dice de orar siempre y no desmayar. Ay, no, ahora no, Señor, porque es que estoy muy cansado o cansada. No, es que ahora tengo mucho sueño. No, yo después oro, Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que a uno lo inquieta a orar, ¿cierto? Hay veces está uno por ahí y Él lo inquieta a orar. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu de Dios nos inquiete a orar, nosotros no vamos a decirle, no, más tardecito, después oro, es que ahora estoy muy ocupado, o estoy muy ocupada, o es que tengo mucho sueño. No, hermano, dice que debemos de perseverar en oración. ¿Usted por qué cree que? Yo creo que todos lo hemos vivido, que hay épocas, hay momentos en que como que hay un desánimo para orar, ¿cierto? Como que el enemigo allí pone desánimo para que usted y yo oremos. ¿Usted por qué cree que el enemigo pone desánimo y aún tropiezo para que usted y yo oremos? Hermano, porque es que la oración del justo, de los que creemos en Jesús, es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder, hermanos, en la oración. Dale la gloria al Señor. Porque como la palabra de Dios es poderosa y usted y yo oramos según la palabra, ¿cierto? Oramos confesando siempre la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando el justo, usted y yo, que la palabra del Señor nos llama justos, cuando usted y yo, hermanos, nos postramos o nos ponemos de acuerdo a orar, hermano, hemos visto la gloria de Dios. Amén. Hemos visto la respuesta de Dios. Yo veo mis hermanos allí, yo estoy allí en el grupo de intercesión,
Y yo veo allí las peticiones, pero cantidades. Nada más ayer yo le decía al Señor, uy, Dios mío, tanta necesidad que hay, hermanos. Y todo, pues también por todo esto que estamos viviendo, tantos enfermos, hermanos. Es que hay tanto por quién y por qué orar, que por eso usted y yo no podemos darle lugar al desánimo, a la pereza. Ay, no, qué pereza orar. No, yo ya oré esta mañana. Entonces ya por la tarde o ya por la noche ya no oro más. No, es que yo ya llevo 15, 20, 30 años en el Evangelio, entonces ya he orado mucho. No, yo ya no voy a orar más. Y hermanos, y nuestra ciudad revolcada, la nación, hermanos, hecho todo el diablo haciendo pues fiesta con las familias, con los jóvenes, con los niños, y el cristiano con pereza de orar. No. Dice la palabra del Señor que debemos de orar ¿cada cuánto? Siempre. Y no desmayar. Siempre usted y yo debemos de estar dispuestos a orar. Y si vamos, hermanos, allí en primera los Tesalonicenses nos dice que debemos de orar sin cesar. Como para allí, hermanos, confirmarnos, ¿cierto? Entonces, dice, hermanos, Lucas, allí en Lucas dice que debemos, dice, mire que es una necesidad, dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que usted y yo debemos entonces de sentir? Esa necesidad de orar, ¿qué? Siempre, siempre, sin desmayar. ¿A quién es que Dios escucha? Diga a mí. Dígalo con seguridad. ¿A quién es que Dios escucha? A nosotros, ¿cierto? A nosotros, sus hijos. Dice allá en el Evangelio de Juan, en Juan 9, que Dios al pecador no escucha. Pero a usted y a mí sí nos escucha el Señor. Amén. Entonces no vamos a darle lugar, hermanos, allí al sueño, a la pereza. No, ahora no quiero orar, más tarde oro. Mientras que está aconteciendo a nuestro alrededor cantidades de cosas. Mire, mis amados hermanos, si nosotros entendiéramos esa necesidad que dice allí, que usted y yo debemos de sentir de orar, hermanos, esta ciudad sería mejor. Habría tantas violaciones, no habría tantos abusos en los niños, no habría tanta prostitución, tanto degenero, todas esas cosas que estamos viendo, hermano, muertes. Perseverar en la oración, perseverar, hermanos. Dice que es una necesidad, dice nuestro Señor Jesús. Vamos a primero a los Tesalonicenses 5, 17. Un versículo muy corto, ¿cierto? Mire que, léalo. Dice, orá sin cesar. O sea, sin desmayar. O sea, como dice allí, lo leímos en Lucas, permaneciendo en oración, amén, sin desmayar. Ay, pero entonces, o sea, ya no vamos a poder hacer nada, porque como hay que estar orando. ¿Será que eso es así? No, dice la palabra que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Los varones, mientras que están allí en su empresa, mientras que están allí en su negocio, mientras que están allí trabajando, ustedes pueden estar allí en su mente orando. Si están solitos, pues bueno, hacen oír su voz, oran, están intercediendo por la situación que estamos viviendo en este país, mundialmente, bueno, por todo, hermano. Hay mucho por qué orar, hay muchos motivos, hay muchas situaciones, hay muchas personas por las cuales usted y yo debemos de orar, y a usted y a mí es a los que el Señor le ha dado el privilegio de orar, hermanos, por aquellos que no saben orar, por aquellos que no pueden orar, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos, que es el que allí nos inspira, que es el que nos enseña y nos guía en esa oración. Es usted y yo los que debemos, hermanos, orar sin desmayar, orar sin cesar. Hermano, nada más si uno va allí a la familia nuestra, hermanos, hay tanto por qué orar. Hay mucho, hermanos, por qué orar. Mire la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Orar sin cesar.
Las hermanas, nosotras, sí, tenemos muchas ocupaciones. Si las que son amas de casa, yo sé lo que es eso. Es uno en la casa, cuando uno está en la casa, eso resulta aquí, allá, por donde se asoma uno tiene cosas que hacer, pero hermano, uno puede ir, hermanas, uno puede ir haciendo y allí hablando con el Señor, hermanos, contándole cosas, pidiéndole cosas, bueno, lo que el Espíritu de Dios allí te guíe a decirle. Pero se puede, hermanos, hacer lo que el Señor dice, obedecer la palabra, orar sin cesar. En todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Otra área en las cuales usted y yo debemos de perseverar en dar fruto. ¿Cuántos creen que tienen que dar frutos? Claro. Lucas 8, versículo 15. El Evangelio de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo debemos de nosotros dar fruto? Con perseverancia. Aquí nos habla la parábola del sembrador y nos habla, hermanos, que esa semilla que cayó en buena tierra, hermanos, son los que con corazón, dice, bueno y recto, retienen la palabra oída. Cuando, hermanos, usted y yo retenemos la palabra, hermanos, eso nos lleva a dar ¿qué? A dar frutos, ¿cierto? Y a perseverar en esos frutos. ¿Y cómo deben de ser esos frutos? Buenos, ¿cierto? Usted y yo estamos llamados a dar buenos frutos, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer para dar esos buenos frutos? Primero, hermanos, tener un corazón bueno y recto, retener la palabra que usted y yo oímos cada día. ¿Cuántos en este momento están escuchando? Porque podemos estar ahí, una persona puede estar ahí en la silla, pero no está oyendo, porque no está poniendo cuidado. Pero cuando usted y yo, hermano, venimos a este lugar, yo sé que prestamos toda nuestra atención a la palabra, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa palabra que usted y yo oímos tiene que dar fruto y permanecer. Amén. Dice que dar fruto con perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? También el creyente debe de perseverar en la fe. Ahí mismo en Lucas, vaya al capítulo 22. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y hermanos, que el Señor, el mismo Señor Jesús le dice allí a Simón, lo llama y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y dice el 32, mire, me parece tan lindo el Señor, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuántos creen que el Señor ora por usted y por mí para que nuestra fe que no falte? Aleluya, gloria al Señor. Así como Él oró allí por Simón, también dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Algo que no nos puede faltar a usted y a mí es la fe. Algo que también el enemigo hace, hermanos, es querer dañar la fe de la iglesia. Pero usted y yo estamos apercibidos, amén. Usted y yo no estamos dormidos, estamos como muy despiertos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, para que, hermanos, no dejemos que nuestra fe falte nunca. Señor nos guarde, amén. Que el Señor guarde toda la iglesia.
que nunca nos vaya a faltar la fe, y menos en estos últimos tiempos donde más la necesitamos. Dice que tu fe no falte. El mismo Señor, hermanos, allí intercediendo para que no le faltara la fe. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, mire, el Señor tan lindo. El Señor nos dice, permanezca en la fe. Permanezca en la fe. Pero Él mismo está allí, hermanos, intercediendo por nosotros para que esa fe no nos falte. Y usted y yo en oración debemos de pedirle al Señor, Señor, que la fe en ti nunca me vaya a faltar. Amén. Que nunca nos vaya a faltar. Al contrario, que cada día esa fe sea creciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Hebreos 10, versículo 36. ¿Qué dice allí la palabra? Porque os es necesaria, vámonos del 35. No perdáis pues vuestra confianza. Recuerden que el significado de fe también es confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos tienen una promesa? Pero para que la obtengamos, la recibamos, tenemos que perseverar. Amén. Perseverar hasta el final. Dice que con paciencia, para, hermanos, permanecer, hermanos, en la fe, en la verdad del Señor, necesitamos, hermanos, la paciencia. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Porque no podemos, hermanos, mire que hay muchos allí, aún para la oración, hermanos, tenemos que tener paciencia. Porque muchos, a uno le han llegado, pastora, es que yo ya me cansé de orar. Ya me cansé de orar por mi esposo, por ejemplo, un ejemplo. No, es que yo ya traigo tiempo orando por la conversión de mi esposo. No, mejor dicho, como que no tiene arreglo. No, el Señor dice, hermanos, que tenemos que tener paciencia. Igual tenemos que tener paciencia para permanecer por siempre en la fe en Cristo Jesús. Amén. Claro, permanecer en el Señor. Y para permanecer en Él necesitamos paciencia, necesitamos fe, necesitamos estar en ¿qué? Oración, que también ya allí lo vimos. Entonces, ahí es que perseverar en todo. Amén. Otro punto, nos seguimos allí con la fe. Filipenses 1:6. Estando que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire que dice el apóstol Pablo allá a los filipenses y hoy a nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿en cuántos el Señor empezó su buena obra? En cada uno de nosotros, ¿cierto? Él comenzó la buena obra. Dice que esa obra, esa buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros, la va a terminar en perfección. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nadie, hermanos, de los que creemos en el Señor, podemos decir que ya estamos listos, que ya estamos perfectos. No, el Señor dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga. Usted y yo, si todavía estamos aquí vivos en esta tierra, vamos a ser perfeccionados por el Señor. Amén. Vamos a ser perfeccionados por Él. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor. ¿Cómo es Él? Fiel. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cuánto lo creen? Mire, hermanos, que es el Señor, por su fidelidad, por su amor para usted, para mí.
que Él mismo nos afirma y nos guarda del mal. ¿Cuántos creen que el Señor nos guarda del mal? Solo el Señor nos puede guardar, amén. El 3 y el 4, ¿no? Y tenemos, vea el 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántos tienen un Señor paciente? Una de las cosas, bueno, yo admiro todo en mi Señor, pero una de esas cosas es la paciencia, hermanos, que el Señor nos tiene aún a nosotros. La paciencia del Señor no solamente es allí con el impío, sino también con nosotros los creyentes. ¿Cuántos creen que el Señor les tiene paciencia? Es tremendo, ¿no? Sigamos allí, mis hermanos, en Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Léalo allí en voz alta. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, hermanos, que la fe, la necesitamos ¿para qué? Para preservar nuestra alma. Amén. Dice que nosotros no somos de los que retroceden. Aquí no hay ninguno, ¿cierto? Ninguno aquí hay que retrocede para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe? Entonces vamos a perseverar, amén, en esa fe. Primera de Pedro 1, versículo 4 y 5. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Entonces mire que dice, hermano, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Tenemos, hermanos, que perseverar en la fe para, dice, hermanos, alcanzar la salvación que está preparada para cada uno de nosotros. Amén. Dice, manifestada en el tiempo postrero. Salmo 37, versículo 28. Porque Jehová ama ¿qué? La rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Cuántos hermanos justos hay aquí? Entonces esa palabra es para nosotros, ¿cierto? Dice, hermanos, que heredaremos la tierra y viviremos para siempre sobre ella. Dice, porque Jehová ama la rectitud, dice el 28, y no desampara a sus santos. ¿Qué dijimos ahora? Que Él es el que nos guarda. Y ahí también lo dice en el Salmo, dice, para siempre serán guardados. ¿Cuántos creen que estamos guardados? Entonces, mis amados hermanos, mire que de verdad que nos falta mucho más fe, ¿cierto? Para creer a lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos dice que para siempre seremos guardados, es porque así es. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano lleno de ansiedad, deprimido, aún angustiados por todo esto que estamos viviendo, hermano? Si el Señor dice que Él nos está guardando, que Él es el que nos guarda. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es, hermanos, permanecer en cada uno de estos puntos que aquí estamos estudiando. Permanecer, hermanos, sobre todo en la fe puesta en el Señor. Amén. En la fe en el Señor. Y si usted y yo permanecemos en esa fe en el Señor, pues, hermanos, vamos a
vivir en victoria. Esa promesa que el Señor nos ha hecho, pues se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más debemos de permanecer usted y yo como creyentes, como hijos de Dios? En la obediencia a la palabra. Juan 8:31, vamos allí nuevamente al Evangelio de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que debemos de permanecer en su palabra. La palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que si usted y yo permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Amén. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Para qué la palabra entonces? Para que usted y yo la obedezcamos. Amén. Para que permanezcamos en ella, para que, hermano, la pongamos por obra. Pero es toda la palabra. No es allí la que nos conviene, la que nos gusta, sino que el Señor nos llama, hermanos, a que usted y yo la obedezcamos totalmente. Amén. Y aún en eso, si usted y yo se lo pedimos al Señor, si usted y yo somos sinceros con el Señor, vamos a pedirle al Señor allí en oración que nos ayude a permanecer en la palabra, que nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Porque debemos de, hermanos, guardar la palabra. Hermanos, ¿para cuándo? Para siempre. Permanecer en la verdad de Dios, permanecer en esa palabra que el Señor nos da cada día. Dice, entonces, si ustedes la guardan, si ustedes permanecen en ella, si usted y yo la obedecemos, entonces dice nuestro Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿para qué la palabra? Para que la guardemos, ¿cierto? Por eso es que la palabra debe permanecer en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y hermanos, ponerla por obra. No dejar que hermanos, que el diablo use a alguien para querernos apartar de ella. Tengamos mucho cuidado, mucho más en estos tiempos, hermanos, porque ya estamos viviendo el tiempo de apostasía y hay mucho engañador por ahí, muchas personas que están engañadas y quieren aún engañar a los que ya estamos en la verdad, que es Jesucristo el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en esa verdad que es Jesús, perseverar hasta el final, perseverar, hermanos, en oración. ¿En qué más dijimos? Dando buenos frutos, perseverar en la fe, hermanos, permanecer en esa fe para salvación, permanecer en obediencia a la palabra de Dios, permanecer en la verdad de nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos nosotros andando, cómo estamos delante del Señor, si de verdad somos obedientes, si de verdad esta palabra está en nuestro corazón para ponerla por obra. No es para que digamos tan linda la palabra, no es para que solamente la oigamos allí y que nos quedemos oyendo, no. Esta es la palabra que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos hacedores